Hola, hoy vamos a ver la clase de tabla periódica, propiedades periódicas, enlaces y geometría molecular. En la clase pasada estuvimos conversando sobre los distintos modelos atómicos y nos quedamos viendo un poquito esta figura. Y esta figura era la tabla periódica. ¿Por qué están ubicados los elementos de esta forma en esta tabla? Eso lo vamos a ver hoy y vamos a ver las propiedades periódicas de los elementos, los enlaces y la geometría molecular. En la tabla periódica hay unas ciertas propiedades. Esas propiedades son el carácter metálico, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y electronegatividad. Esas propiedades las vamos a ver hoy y vamos a ver también los enlaces, como los enlaces iónicos y los covalentes, y la geometría molecular en lo que respecta a la geometría lineal, trigonal plana y tetraédrica. Recordemos que habíamos hablado de los números cuánticos principales. Hay 7 números cuánticos principales y cada uno de ellos lo que nos dice es que va aumentando la energía desde el núcleo hacia la parte más externa del átomo. Vimos también algunas orbitales, las formas de los orbitales. Estaba la forma del orbital S, la del P, la de los orbitales D y los orbitales F. Y también cómo se llenaban los electrones según la configuración electrónica. Vimos entonces que según iba aumentando la cantidad de electrones en el átomo, iba aumentando entonces la cantidad de orbitales que se iban llenando poco a poco en esa configuración electrónica. Mendeleev es el que desarrolló realmente la tabla periódica y vemos acá algunos elementos que se conocía desde la antigüedad, otros que fueron descubiertos en la Edad Media, otros entre el 1735 y 1843, así sucesivamente hasta los últimos elementos que se han ido descubriendo. Pocos eran realmente lo que se conocía en la antigüedad, tales como el hierro, el cobre, la plata, el oro, el mercurio, el estaño y el plomo. El carbono, azufre, estos eran elementos que se conocían desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, los químicos de la época fueron descubriendo distintos elementos y Mendeleev se le ocurrió organizarlos en una tabla según su número atómico. Al organizarlos, se dio cuenta que había unas propiedades que se repetían. Por ejemplo, había un lado correspondiente a los metales. Todo esto que estaba por aquí eran compuestos metálicos. Y todo esto que estaba de este lado eran compuestos no metálicos. Entonces, la primera propiedad que vemos es el carácter metálico de los elementos. Todos estos que están por acá son metales. Todos estos de este lado son semimetales. Y aquí hay un grupito que se pueden clasificar como semimetales o metaloides, que en algunas circunstancias trabajan como metales y en otras trabajan como no metales. Cuando ubicamos a esos elementos según su configuración electrónica, vemos que todos estos que están acá en el grupo 1A tienen una característica muy particular. Todos ellos tienen un electrón en su última capa de valencia. Fíjense que acá tenemos al hidrógeno con 1s1, litio con 2s1, sodio con 3s1, potasio con 4s1 y así sucesivamente. Los del grupo 2A tienen 2 electrones en esa última capa de valencia. En este caso vemos que tenemos al berilio con 2s2, magnesio 3s2, calcio 4s2 y así sucesivamente. Si nos vamos al 3A, encontramos al boro. El boro tiene esta característica, 2s2, 2p1. Boro, 2s2, 2p1. Y todos los elementos del 3A tienen
una particularidad, y es que tienen 2 electrones en el S y un electrón en el P. Fíjense en el aluminio, 3S2, 3P1, el galio, 4S2, 4P1, siempre tienen S2P1. En el grupo 4A vemos que tenemos al carbono con 2S2, 2P2, al silicio 3S2, 3P2, germanio 4S2, 4P2 y así sucesivamente. En los del 5A vemos que se están llenando, ya entra otro electrón en el P y tenemos 2S2, 2P3, el fósforo 3S2, 3P3 y así sucesivamente. Para el 6A encontramos al oxígeno con 2S2, 2P4, azufre 3S2, 3P4, selenio 4S2, 4P4 y así sucesivamente. El grupo 7A vemos que está el flúor con 5 electrones en los orbitales P. Tenemos entonces que él es una configuración 2S2, 2P5, el cloro 3S2, 3P5, el bromo 4S2, 4P5 y así sucesivamente. Por último encontramos acá al grupo 8A. Vemos que son estos señores tienen toda la capa de valencia completa. Al helio 1S2, al neón 2S2, 2P6, argón 3S2, 3P6, kriptón 4S2, 4P6, xenón 5S2, 5P6 y radón 6S2, 6P6. Todos ellos tienen su octeto completo. Estos señores que están acá se llaman gases nobles. Gases nobles. Ellos no se unen con los otros elementos de la tabla periódica y por eso los llamaron los nobles. Son gases y son nobles porque no se mezclaban con otros elementos de la tabla periódica. Fíjense que aquí ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 hasta 18, entonces tenemos a 18 grupos y hay 7 periodos. Aquí hay periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6 y 7. Tenemos entonces que los horizontales se llaman periodos y los verticales se llaman grupos, ¿ok? Grupos. Estos que están acá son los metales alcalinos térreos. Aquí se están llenando entonces los orbitales P. Aquí encontramos a los elementos de transición. Todos los que tienen estos señores que están acá son los elementos de transición en los cuales se están llenando los orbitales D. Y por último encontramos a los elementos que se llaman tierras raras y están ubicados en este huequito en blanco que está acá, y es porque ahí están entrando electrones en los orbitales F. Fíjense aquí, todos ellos tienen electrones en los orbitales F y tenemos entonces 14 grupitos más porque son 7 orbitales por 2, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces hay 14 grupos de elementos tierras raras en los cuales se están entrando los electrones en el orbital F. Aquí tenemos 2 en los cuales se está entrando los electrones en los orbitales S. 6 porque están entrando los electrones en los orbitales P. Okay. 3 orbitales P por 2 son 6 electrones que pueden entrar. Aquí hay, como están en los S, son un orbital S. En cada orbital S pueden entrar 2 electrones. Y aquí, como están entrando los electrones en los orbitales D, como hay 5 orbitales D, son 10 electrones que pueden entrar y por eso tenemos 10 grupos de elementos en los cuales están entrando los electrones en los orbitales D.
Así es como se organiza la tabla periódica. Aquí, más resumida, los elementos del bloque S, los elementos del bloque P. Aquí se están llenando los electrones en los orbitales P. Elementos del bloque D en anaranjado y elementos del bloque F en azul oscuro. Esta sería la última tabla periódica con los últimos elementos que se han ido descubriendo en los últimos tiempos. Estos ya son los elementos descubiertos en el año 2014. El carácter metálico, les hablaba al principio que en un principio el carácter metálico, la primera propiedad que íbamos a hablar, vemos que todos los que están en verdes tienen carácter metálico. Los que están en azul más oscuro son los no metales. Estos que están acá son los gases nobles, recuerden. Y los metaloides son los que están en este color que es azul más claro. ¿Okay? Entonces, según el carácter metálico, de izquierda a derecha disminuye el carácter metálico y aumenta el carácter no metálico. ¿Cómo son esos compuestos? Bueno, aquí tengo una foto donde se observan algunos metales. Aquí vemos al sodio, al aluminio, al silicio, al magnesio y en este caso a los no metales. Vemos entonces aquí al azufre, al fósforo, al cloro, al gas cloro, al argón. Estos son gases y estos son no metales. Fíjense, hay algo que los caracteriza mucho y es que los metales tienen ese brillo. Un brillo metálico característico, lo que no tiene los no metales. Vemos entonces acá los elementos representativos que serían los que están del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Los gases nobles aquí en este grupito. Están los metales de transición, que son todos estos señores que están acá. Está el zinc, el cadmio y el mercurio. Ellos no forman parte de los metales de transición. Están los lantánidos y los actínidos. Estos son las tierras raras. ¿Okay? Lantánidos y los actínidos. La primera propiedad que vamos a ver realmente, además del carácter metálico, es el radio atómico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? En la medida en que nosotros nos movemos de arriba hacia abajo en la tabla periódica, aumenta el radio. ¿Por qué aumenta? Porque nosotros estamos metiendo más electrones en un número cuántico principal mayor. Recuerden que este era el 1, este era el número cuántico, el n igual a 2, este era el n igual a 3, número cuántico principal 3, n igual a 4, 5, 6 y 7. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos metiendo más electrones. Recuerden que aquí vamos a ver que estamos metiendo electrones en los números cuánticos principales cada vez más grandes. Aquí n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Y ese número cuántico principal cada vez es más grande, está cada vez más alejado del núcleo. Entonces el átomo cada vez se hace más grande. ¿Qué ocurre cuando nos desplazamos de izquierda a derecha en la tabla periódica? Los electrones están entrando en el mismo número cuántico principal. Sin embargo, va aumentando la carga del núcleo. Cada vez hay más protones en ese núcleo. Como la cantidad de protones es más grande, esos electrones que están en el mismo número cuántico principal se sienten más atraídos hacia el núcleo y hace que el átomo se haga más pequeñito. Vemos entonces cómo varía entre el litio y el neón el tamaño de ese átomo. Aquí vemos que el radio atómico va de 152 en el caso del litio
a 70 en el caso del neón. Lo mismo ocurre en el último caso, por ejemplo, con el cesio y el radón. Vemos cómo es de grande el cesio en comparación con el radón. Entonces, en la tabla periódica, de arriba hacia abajo aumenta el radio y de izquierda a derecha disminuye el radio atómico. Vemos entonces acá, en esta lámina, cómo varía el radio atómico medido en Armstrong entre distintos metales. Estos que están acá, fíjense que desde el hidrógeno hacia abajo aumenta el radio y de izquierda a derecha disminuye. Otra lámina acá donde se muestra cómo varió el radio atómico, por ejemplo, entre el litio y el flúor en el mismo periodo, entre el sodio y el cloro, entre el potasio y el bromo, fíjense, entre el rubidio y el yodo, entre el cesio y el polonio. Fíjense algo que estamos observando acá. Esto que está acá nos dice que esos elementos no disminuyen en tanto grado el radio. Y podríamos preguntar, bueno, ¿y qué pasó en estos elementos? ¿Por qué, por ejemplo, entre el potasio y el bromo, la disminución del radio no es tan grande como ocurre, por ejemplo, entre el sodio y el cloro o entre el litio y el flúor? Vamos a ir un poquito hacia atrás. Y vemos acá que entre estos, por ejemplo, entre el sodio y el cloro, la disminución es más grande porque no hay electrones, aquí no hay nada, no hay electrones que estén entrando en los orbitales D. Sin embargo, entre el potasio y el bromo hay una serie de electrones que entran en los orbitales D. Esto también se observa en el periodo 5, se observa muchísimo más en el periodo 6 y periodo 7 de la tabla periódica. Si ahora observamos esto que está acá es la cantidad de elementos de transición en los cuales se están introduciendo electrones en los orbitales D. Y esto que está acá, estos son los orbitales D, pero estos son los electrones que están entrando en los orbitales F. Fíjense acá que hay 14 elementos más. ¿Ok? 14 elementos más. Lo que hace que se observe una especie de achinchorramiento. ¿Ven? Como si fuera una hamaca, como un chinchorro. Aquí esto como un chinchorro. Y esto es debido a esos electrones. ¿Ok? Los electrones que están en los orbitales D o en los orbitales F, que hacen que ese efecto de disminución del tamaño del átomo no sea tan fuerte como se puede observar en los primeros periodos de la tabla periódica, sino que en la medida en que van entrando esos elementos, la disminución se hace menos pronunciada. Vamos ahora a ver el radio iónico. Con el radio iónico observamos lo siguiente. Cuando un elemento pierde a un electrón, por ejemplo, el litio pierde un electrón para formarse litio más. ¿Cuál electrón está perdiendo? Está perdiendo un electrón que está en el orbital S. Si él pierde ese electrón, el litio se queda más pequeñito. Y entonces los cationes, todos los cationes, son más pequeños que su átomo neutro. Todos los cationes tienen un radio más pequeñito que su átomo neutro. Fíjense, aquí están los átomos neutros y aquí están los cationes. Por el contrario,
todos los aniones, fíjense acá el flúor está recibiendo un electrón y al recibir ese electrón están entrando en el mismo número cuántico principal y ellos se tienen que mover, esos electrones tienen que abrirle un espacio al nuevo electrón para que ese electrón entre al ion. Entonces todos los aniones tienen un radio más grande que el átomo neutro. Todos los aniones tienen un radio más grande que sus átomos neutros correspondientes. Entonces, los cationes son más pequeñitos, los aniones son más grandes. Vemos acá entonces una tabla con los radios iónicos. Vemos entonces acá los radios de los cationes son más pequeños que sus átomos neutros, mientras que los radios de los aniones, estos que están acá forman aniones, son grandes. Esto es todo lo contrario a lo que veíamos con los radios atómicos. Fíjense aquí, el litio más es pequeñito en comparación con el litio. El sodio más es muy pequeño en comparación con el sodio y así sucesivamente. Rubidio más y rubidio. Indio 3 más, indio. Galio 3 más, galio. Para los aniones, que son los que están en azul, vemos que el anión es mucho más grande que el átomo neutro. ¿Ok? Aquí vemos al oxígeno, cómo es el oxígeno menos 2 comparado con el oxígeno solito. Y aquí el flúor menos comparado con el flúor solo, con el flúor sin carga. Aquí el fluoruro, el yoduro, todos ellos son mucho más grandes que el átomo neutro. En una serie isoelectrónica, iso significa que la cantidad de electrones son iguales. Vemos lo siguiente, el radio iónico decrece en la medida en que aumenta la carga nuclear de esos iones. En la medida en que aumenta la carga nuclear, disminuye el tamaño de ese radio. ¿Por qué? Porque cada vez ese núcleo es más positivo y atrae con más fuerza a los electrones que están en el átomo y entonces cada vez se hace más pequeñito ese ion. Les dejo como tarea que hagan esta serie isoelectrónica, hacen la configuración electrónica primero de cada átomo, del oxígeno, del flúor, del sodio, del magnesio y del aluminio. Luego aquí le agregan 2 electrones, aquí le agregan 1, aquí le quitan un electrón, aquí le quitan 2 y aquí le quitan 3 y verán que la serie tienen todos la misma cantidad de electrones. ¿Y cómo varía el radio? Bueno, en la medida en que más protones hay, más pequeñito es el radio de ese ion. Otra propiedad que vamos a estudiar es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental. Yo tengo que darle a ese átomo una cierta cantidad de energía para quitarle a un electrón y quedar ese átomo con una carga 1 más. ¿Ok? Esa sería la primera energía de ionización. La segunda sería quitarle otro electrón y que quede con carga 2 más. La tercera, quitarle otro electrón y que quede con carga 3 más. Entonces, ¿cómo varía esa energía de ionización? Esa energía disminuye de arriba hacia abajo en la tabla periódica y aumenta de izquierda a derecha. Disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. Vemos acá entonces, por ejemplo, entre el hidrógeno y el helio, que ha aumentado la energía de ionización. Es más difícil sacarle un electrón al helio que sacárselo al hidrógeno.
vemos entre el litio y el neón, que es mucho más difícil sacar un electrón al neón que al litio. Entonces, ¿cómo va subiendo? En la medida en que me voy moviendo en un periodo en la tabla periódica. Entre el sodio y el argón, vemos también cómo se va moviendo, cómo va aumentando la energía de ionización. Es muchísimo más difícil sacarle un electrón al argón que al sodio. También ocurre lo mismo con el potasio. Es mucho más difícil sacar un electrón al criptón que al potasio. Vemos acá también una serie de puntitos. Esos puntitos son los elementos que están aquí en los metales de transición. El potasio corresponde al periodo 4. Vemos potasio y posteriormente hay una serie de puntitos que son estos elementos que dan acá. Y aquí tendríamos el criptón. Es mucho más difícil sacarle al criptón un electrón que sacárselo al potasio. Esto que está acá, fíjense que el aumento no es tan pronunciado como en estos otros periodos, y eso es debido a esos electrones que están entrando en los orbitales D. Todo eso es conocido como apantallamiento. Esos electrones que están en los orbitales D apantallan al núcleo, hacen una pantalla para que los electrones de afuera no vean con tanta fuerza al núcleo. Eso se conoce como apantallamiento. Eso también se observa aquí. Fíjense que entre el rubidio y el xenón, 5, ¿ok? 5, rubidio y xenón, también se observa que existe ese apantallamiento. Y mucho más acá, porque acá encontramos entonces a los lantánidos y vemos a esa cantidad de elementos que se encuentran entre el cesio y el radón, ¿ok? Entonces eso se conoce como apantallamiento y vemos que la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. ¿Por qué disminuye? Porque cada vez esos electrones que están acá están más lejos del núcleo porque están entrando en números cuánticos principales mayores, están más alejados del núcleo. Entonces es más fácil quitarle un electroncito a esos átomos. Y aumenta de izquierda a derecha porque el átomo es más pequeñito y es más difícil quitarle un electrón a esos átomos. Fíjense en esta tabla las distintas energías de ionización, cómo va variando, y en la medida en que aumenta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, fíjense que la sexta energía de ionización es bastante más alta que la primera, la segunda y la tercera. En la medida en que vamos quitándole electrones al átomo, cada vez se nos hace más difícil. Aquí hay otra laminita de la energía de ionización creciente, cómo va aumentando de izquierda a derecha en la tabla periódica y cómo disminuye de arriba hacia abajo. Vemos que, por ejemplo, el helio tiene una muy alta energía de ionización comparada con el radón. Aquí el hidrógeno es bastante mucho más grande que la del cesio. En todas ellas disminuye de arriba hacia abajo. Otra propiedad es la afinidad electrónica, y es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo que está en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión, o sea, un ion con carga negativa. ¿Cuánta energía hay que meterle a ese átomo para que se convierta en un anión? ¿Ok? Cuando esta energía es positiva, la reacción es exotérmica, y si es negativa, se llama endotérmica. Entonces, ¿cuánta energía hay que agregarle? Las afinidades electrónicas también varían en la tabla periódica. Fíjense, para el litio, por ejemplo, en periodos de la tabla periódica, vemos que la afinidad por los electrones es de 60. Mientras que para el flúor es de 328. Este elemento tiene una alta afinidad por los electrones. Aquí vemos del sodio al cloro, vemos que también aumentó
del potasio al bromo aumentó, entonces de izquierda a derecha aumenta la afinidad por los electrones. De izquierda a derecha va aumentando la afinidad por los electrones. Y también vemos que de arriba hacia abajo disminuye. De arriba hacia abajo disminuye. Fíjense acá que el flúor tiene una afinidad por los electrones muchísimo más alta que la que lo tiene, por ejemplo, el yodo. ¿Ok? De arriba hacia abajo disminuye y de izquierda a derecha aumenta. En reglas generales, así es como varía la afinidad electrónica. Aquí vemos otra vez cómo va cambiando la afinidad por los electrones. Otra propiedad que vamos a estudiar es la electronegatividad. Y la electronegatividad también nos va a permitir predecir si un compuesto va a ser polar o no polar. Con respecto a la electronegatividad, también disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. ¿Okay? Fíjense que todas son al contrario del radio atómico. Todas estas propiedades son diferentes a la del radio atómico. Aquí entonces la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. El flúor es el elemento más electronegativo. El flúor es el más electronegativo. Y nosotros podemos hacer una diferencia de electronegatividad y eso nos va a ayudar a predecir si el enlace va a ser polar o iónico. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del flúor, si estamos restando 4, que sería la electronegatividad del flúor, menos 4, porque está haciendo un enlace con el mismo, esto nos da 0. Nos dice que el enlace es covalente no polar. No hay polos, es igual para los dos. En cambio, en el HF, estamos restando 4, que sería la electronegatividad del flúor, menos 2.1, que sería la electronegatividad del hidrógeno. Esto nos da 1.9. Cuando este valor es 2 o menor de 2, nos dice que ese enlace es predominantemente covalente, pero que tiene una cierta polaridad, porque no nos dio 0. Tiene una cierta polaridad. ¿Hacia dónde va el polo? Bueno, habrá un polo negativo y habrá un polo positivo en ese enlace. En cambio, si la diferencia nos da mayor a 2, el enlace será predominantemente iónico. Aquí vemos, por ejemplo, el fluoruro de litio. El flúor tiene 4 y el litio tiene 1. Aquí hacemos la diferencia. 4 menos 1 nos da 3. Como 3 es mayor que 2, ese enlace del fluoruro de litio es predominantemente iónico. Entonces, esa electronegatividad nos permite, a grosso modo, predecir si el compuesto va a ser de tipo covalente o de tipo iónico. Hay otras relaciones diagonales en la tabla periódica. Por ejemplo, entre el litio y el magnesio las propiedades son similares. Entre el berilio y el aluminio también, entre el borio y el silicio. Y es por la densidad de carga que tienen esos átomos. Y cuando la densidad de carga es similar, ellos tienen propiedades similares. Entonces, los cationes con densidad de carga parecida reaccionan de manera semejante con los aniones y por lo tanto forman el mismo tipo de compuestos. Algunas propiedades de los óxidos de los elementos del tercer período. Estos compuestos forman compuestos del tipo iónico. Estos son de tipo molecular. ¿Ok? Estos tienen puntos de fusión altos y puntos de ebullición altos. Estos tienen puntos de ebullición bajos o más bajos. Hacia acá, estos elementos de acá son
predominantemente básicos, este es anfótero y estos son ácidos. Así es como varían las propiedades de los óxidos de los elementos del tercer periodo de la tabla periódica. Con relación al enlace químico, entonces debemos hacer la diferencia en la electronegatividad y eso nos orienta hacia el tipo de enlace, si va a ser un enlace iónico o va a ser un enlace covalente. Y nosotros vamos a estudiar cómo sería la estructura de ese compuesto según unos símbolos. Y hay distintas teorías para ver la geometría de una molécula y la más sencillita, la que vamos a estudiar primero, es según los símbolos de Lewis. Vemos acá, por ejemplo, que el litio tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s1. Vemos ese S1 es este electroncito que está acá. Aquí el berilio tiene 1s2, 2s2. Estos dos electroncitos que están acá corresponden a estos dos electrones de acá. Aquí con el boro vemos que tiene 2s2, 2p1, helio, 2s2, 2p1 y tiene 3 electrones. Esos 3 electrones están acá. El carbono, helio, 2s2, 2p2, 4 electrones. El nitrógeno, helio, 2s2, 2p3, aquí tiene 5 electrones. Son estos 5 electrones que están acá. Oxígeno, helio, 2s2, 2p4, aquí tenemos los 6 electrones del helio, del oxígeno. Flúor, 7 electrones. Neón, 2s2, 2p6, 8 electrones, aquí están los 8 electrones. Entonces, igual ocurre aquí con el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Vemos acá entonces sus símbolos, ¿ok? Sus símbolos y se colocan los electrones como si fuesen puntitos alrededor de cada elemento. Entonces aquí en esta tabla vemos a cada uno de los elementos con sus electroncitos, alrededor de ellos con sus electrones. Cuando nosotros vamos a unir unos elementos con otros, tenemos que tomar entonces en consideración si son metálicos y no metálicos y la electronegatividad. Y con eso podemos ver si el compuesto va a ser iónico o va a ser un compuesto covalente. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, si nosotros hacemos el delta de negatividad, les dejo eso de tarea, ustedes van a ver que el delta de electronegatividad nos dice que ese compuesto va a ser iónico. Cuando se forma un compuesto iónico, el electrón del catión va hacia el átomo más el electronegativo, que en este caso será el cloro, y el cloro queda cargado negativamente. Él pasa de 7 electrones a tener 8 electrones en su capa de valencia. Y el sodio pierde a ese electrón se lo regala el cloro, y se queda él cargado positivamente. La verdad es que no sé qué hace este menos por acá, esto es un error. Entonces queda el sodio cargado positivamente y el cloro cargado negativamente. Ese compuesto que se formó es un compuesto iónico y se mantienen unidos los átomos o los iones, en este caso, por fuerzas electrostáticas. Positivas y negativas se atraen y se forma entonces este tipo de compuesto. Ellos, por lo general, tienen altos puntos de fusión y ebullición, son solubles en compuestos como el agua, en compuestos iónicos polares, bueno, esto es la formación de un compuesto iónico. Esto que está acá es un compuesto covalente y esto que aquí es un compuesto iónico. Entonces aquí tenemos al cloro que se mezcla con el sodio que está aquí empaquetadito. Esta es la reacción
cloro con sodio y se forma cloruro de sodio y tiene este empaquetamiento. Estos grandotes son los átomos de cloro y los pequeñitos moraditos son los de sodio. En el caso de los enlaces covalentes, uno hace el delta de electronegatividad y eso nos da entre 0 y 2. El delta de electronegatividad, lo que nos va a decir si el enlace es predominantemente de carácter covalente. En los enlaces covalentes, los electrones se comparten entre los átomos. Vemos, por ejemplo, acá, dos átomos de cloro están reaccionando para formar la molécula del cloro, cloro 2. Los electrones se comparten entre ambos cloros. Ven acá que este electrón y este electrón que están acá están compartidos en este enlace, ¿ok? Entonces en los enlaces covalentes los electrones se comparten, los dos electrones se comparten por ambos átomos. Igual ocurre acá en el caso de la molécula de flúor o en el caso de la molécula de hidrógeno. Este par de electrones está compartido por ambos átomos, ¿ok? Y eso ocurre también en moléculas tales como el HF, el agua, el NH3 o el metano. En esos enlaces covalentes también existen enlaces dobles o enlaces triples. Los enlaces dobles son aquellos en los cuales se comparten 4 electrones. Ya no son 2, sino 4. Aquí se comparten 4 electrones. Aquí se comparten 4 electrones. Y en los enlaces triples se comparten 6 electrones. 6 electrones. Los enlaces dobles se señalan con 2 rayitas y los enlaces triples con 3 rayitas. Los enlaces simples se señalaban con una sola rayita. ¿Ok? Aquí una sola rayita para los simples, 2 para los dobles y 3 para los triples. ¿Cómo se diferencian los compuestos iónicos de los compuestos covalentes? Bueno, en apariencia, normalmente los compuestos iónicos son sólidos, tienen altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición, son bastante solubles en agua, a pesar de que tienen pobre conductividad eléctrica cuando están en estado sólido, cuando están en forma líquida tienen buena conductividad. Por el contrario, los compuestos que son covalentes normalmente son líquidos o gaseosos, tienen bajos puntos de fusión y de ebullición, tienen muy baja solubilidad en agua y tienen pobre conductividad. Esas son características de los compuestos iónicos y de los compuestos covalentes. Por último, vamos a estudiar la geometría molecular. Dijimos que podíamos ver o predecir la geometría de una molécula. En el caso de una molécula que tiene un átomo central y dos átomos a su alrededor, podemos decir que hay unas que tienen una geometría lineal. En este caso, por ejemplo, en el CO2, la geometría es lineal, el átomo de carbono es un átomo central, aquí está el átomo de carbono como átomo central y dos átomos a los lados que sería el oxígeno. Esto es una geometría molecular lineal. Por otra parte, hay moléculas que tienen una geometría trigonal plana. Hay un átomo central y tres átomos a su alrededor. Por ejemplo, esta molécula, el trifluoruro de boro, es una molécula trigonal plana. Fíjense acá que está el átomo de boro en el centro y están tres átomos de flúor rodeándola. Sin embargo, fíjense esto que está acá. Esta molécula NO2 con una carga, esto es un anión, ¿ok? Tiene una carga negativa, esto es un anión. Esto que está acá tiene un par de electrones no compartidos. Y ese par de electrones no compartidos que está acá en rojito, esto que está acá, se comporta como si fuese otro enlace y le da a esta molécula una forma angular,
En lugar de ser una molécula lineal, porque nosotros vemos acá que podría parecer una molécula lineal, fíjense acá, NOO, a diferencia de esta tiene un par de electrones no compartidos. Ese par de electrones no compartidos hace que el ángulo de enlace, en lugar de ser lineal, se vea deformado. Esto deforma el ángulo de enlace y entonces ahora no es lineal, sino que forma un ángulo. Entonces es una molécula angular. ¿Gracias a qué? A ese par de electrones no compartidos. A ese par de electrones no compartidos. Vemos acá la molécula tetraédrica. En esta molécula, en el metano, el átomo de carbono está rodeado por 4 hidrógenos. ¿Ok? La molécula de carbono, el átomo de carbono está rodeado por 4 hidrógenos en la molécula del metano. Y esto es una molécula de forma tetraédrica. ¿Qué ocurre cuando analizamos a la molécula del NH3? De nuevo, al hacer la configuración electrónica del nitrógeno, vemos que tiene S2P3. Tiene 5 electrones a su alrededor. Cada hidrógeno se enlaza a un electrón, pero quedan 2 electrones no compartidos. Queda un par de electrones no compartidos. Y ese par de electrones no compartidos es esta cosa morada que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, esto hace que en lugar de yo tener una molécula trigonal plana, como en este caso, en lugar de ser trigonal plana, ahora se me deforma. La molécula se me deforma y queda una pirámide trigonal. Parece una pirámide porque esto que está acá, esto es un par de electrones no compartidos que hace que la molécula esté deformada. Fíjense ahora lo que ocurre con la molécula del agua. Aquí vemos el átomo central y los 2 hidrógenos. Cuando hacemos la configuración electrónica para el oxígeno, vemos que es S2P4. S2P4 significa que tiene 6 electrones en su capa de valencia. 2 electrones se unen a los hidrógenos. Aquí hay un electrón y aquí hay otro unidos a los hidrógenos. Pero me quedan 2 pares de electrones no compartidos. Aquí hay un par y aquí hay otro par. Estos pares de electrones no compartidos que están acá hacen que eso se deforme completamente. Ya no es una molécula lineal, se forma una molécula angular y lo que observamos es que pareciera más bien una geometría molecular distinta, más tirando hacia lo que sería este tipo de geometría. Existen otras geometrías, estas no las vamos a ver en este curso, pero esas geometrías son la bipirámide trigonal y también aquí tiene su deformación debido a los pares de electrones no compartidos. Estas no las vamos a ver en el curso, pero existe la bipirámide trigonal y la octaédrica, ¿ok? En los cuales también vemos esta geometría, parece un yaqui, pero aquí también se observa que los pares de electrones no compartidos están ocasionando una deformación en la molécula. Aquí vemos entonces las geometrías. Nosotros vamos a ver en este curso solamente hasta tetraedro, ¿ok? Solamente vamos a ver lineal, trigonal plana y tetraédrica con estas geometrías y lo que ocurre cuando tenemos pares de electrones no compartidos. Aquí vemos otros ejemplos de moléculas lineales como el fluoruro de vanidio, como el trigonal plana como el trifluoruro de boro, tetraédricas como el metano y bueno, hay otras como el pentacloruro de fósforo que es bipirámide trigonal o el hexafluoruro de azufre que es una molécula octaédrica. Sin embargo, recuerden, solamente vamos a ver este 3 tipos de geometría en este curso. Esto que está acá es la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Vemos también entonces estos pares de electrones que están acá, que se pueden tomar como si fuesen otros enlaces y que nos están entonces haciendo que la molécula no tenga la configuración que nosotros pensábamos
en este caso ya no es una molécula lineal, sino es una molécula angular, debido a que tiene este par de electrones no compartidos. Eso se denomina los pares de electrones no compartidos con la letra E. Entonces sería A, porque el átomo central sería 1, el A. B, que serían los otros dos átomos que están enlazados al átomo central. Y E, que es el par de electrones no compartidos. En la molécula de amonio tendríamos el átomo central, el nitrógeno, sería la A. B serían los 3 hidrógenos que están acá, A, B3, pero tenemos que también decir que tiene un par de electrones no compartidos, que es el E. Y vemos entonces acá la forma de esa molécula. El agua sería A, B2, E2, porque el oxígeno sería A, que es el átomo central, B2 porque tiene 2 hidrógenos y E2 porque tiene 2 pares de electrones no compartidos. Entonces el E corresponde al par de electrones no compartido. Vemos acá, bueno, en la comparación entre el metano, fíjense que el ángulo de enlace del metano es 109,5, pero esto se ve deformado en la molécula de NH3, ya los ángulos de enlace son 107,3 grados, y en el agua vemos que la deformación es mayor todavía y es 104,5 grados, porque tiene este par de electrones no compartidos que hace que la molécula se deforme. Vemos acá en el tetrafluoruro de azufre, por ejemplo, cómo este par de electrones no compartidos me está deformando la molécula y queda la molécula en esta forma. Aquí también se observa otra vista de la molécula, el par de electrones no compartidos. Aquí hay una serie de geometrías. Recuerden que solamente vamos a llegar hasta tetraédrica. Y bueno, aquí hay unas hibridaciones. Nosotros nos vamos a ver en este curso orbitales híbridos, pero quería mostrarle algunas hibridaciones. Cuando la molécula es lineal, aquí hay una hibridación sp, trigonal plana sp2, tetraédrica sp3, bipirámide trigonal sp3d y octaédrica sp3d2. Esto no lo vamos a ver en clase, pero se lo dejo para que lo tengan a modo de conocimiento general. Y lo que ocurre cuando tenemos orbitales pi, los enlaces dobles y triples, esto que está aquí son enlaces pi, orbitales moleculares pi y orbitales moleculares sigma. Esto tampoco lo vamos a ver en este curso, esto se ve en inorgánica, pero bueno, se lo coloco para que recuerden alguna vez que también existen orbitales de pi en los dobles y en los triples enlaces. Bueno, hasta aquí la clase de tabla periódica y geometría molecular.